Estábamos con un estudiante, venía muy fuerte el viento del este, como siempre es predominante, y entonces íbamos por un filo como este, con la fuerza del viento, no nos solió la osa. Eran como las 6:30 de la mañana y nos encontramos abruptamente en una saliente así del páramo, y ella se asustó, nosotros nos quedamos fríos, ¿no? Lo que hizo fue hacerle un sonido al cachorro, entendemos, lo interpretamos así, luego todo pasó muy rápido. El cachorro salió corriendo en cuanto la madre eso sí lo tengo muy claro, la madre le hizo ese sonido, el cachorro salió corriendo a esconderse en los matorrales y ella se levantó en 2 patas y se dirigió hacia nosotros. Estábamos como a 10 metros, en segundos estaba a 1 y cuando ya estaba a 1, hola Rodrigo, muchas gracias. Bueno, antes de empezar la entrevista me gustaría agradecer a la Escuela Mauta y a la Reserva Madrigal, que estamos en su territorio. Así es. ¿Verdad? Y este es el lugar idóneo también para avistar osos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí que hace que aquí viva el oso, que podamos avistar el oso? ¿Qué podemos encontrar en este territorio? Bien, estamos primero en la ladera occidental de lo que se conoce como Parque Nacional Podocarpus, una reserva del estado que está aquí atrás. Estos significan más de 146.000 hectáreas de hábitats naturales, entre páramos en las partes altas y bosques montanos. Entonces, evidentemente es un gran reservorio de biodiversidad, en este caso andina, y eso hace que existan poblaciones de osos, ¿no? De osos y de mucha otra fauna silvestre. Como está ya fuera del justo, estamos en lo que se conoce como zonas de amortiguamiento, ¿no? Este territorio que está inmediatamente después del área protegida y que empieza a ser usada por los humanos para actividades agrícolas, sobre todo agropecuarias. Entonces es mucho más factible, posible tener presencia, porque las especies obviamente no están hasta el parque, sino que se expande su territorio porque todavía tenemos ciertos recursos naturales. Como podrá verse en las imágenes, quizá con más detalle luego, aquí empieza a formarse lo que se conoce como un mosaico. Ya no todo es bosque, no todo es páramo, sino empiezan a haber parches de pastizales, sobre todo, mezclados con parches de bosques introducidos, como estos que estamos aquí viendo alrededor, que son pinos, que empiezan también a ocupar un espacio y que no son territorio, digamos, óptimo para el oso. El oso y para otras especies. El oso andino, el oso de anteojos, que nosotros comúnmente llamamos, es el único oso de toda la región de América del Sur, ¿no? ¿Cómo llegó hasta aquí? Claro, es el único oso vivo. De ahí tienes toda una serie de osos que ingresaron y se diversificaron aquí en el continente sudamericano. Los úrsidos, como los camélidos, como los tapires, muchos animales que a veces las llamas, ¿no? Son los camélidos, los reconocemos como típicos autóctonos sudamericanos, en realidad son de Norteamérica. Vinieron cuando se formó el puente de Panamá que unió Centroamérica con Sudamérica. Entonces eso nos coloca en un escenario de 3 millones de años hacia acá. Es un proceso que fue ocurriendo, el levantamiento de toda esa cordillera y ese istmo que se llama, ¿no? Ahí viene se le llama gran intercambio biótico y entran muchas especies ancestrales de nuestra vida silvestre actual. Entonces los osos y otras especies ya extintas ingresan a Sudamérica. El oso andino tiene un ancestro que vivía en Florida, que se llama muy parecido, se llama Tremartus floridianus, que digamos es uno de los que más se le parece. Pertenece al gran grupo de osos, se les llama de hocico corto, ¿no? Los ancestros del oso andino eran mucho más grandes, más corpulentos y cazadores, muy rápidos, habitantes más bien de sabanas. El oso andino entra aparentemente con una preadaptación, que es esta forma en sus molares que les permiten, al igual que los pandas, comer plantas fibrosas, y eso hace posible que se establezca y que persista hasta ahora. Y además tanto tiempo estudiándolo, imagino que eso genera también una conexión, ¿no? Sí. ¿En qué te sientes identificado con el oso?
en que somos hermanos básicamente. O sea, todos los seres vivos quizá hemos perdido esa sensibilidad o ese conocimiento, porque es conocimiento, el entenderte, es conocimiento intrínseco. Así no lo sepas, así no tengas conciencia, tú eres parte de esto, somos una especie más. Entonces, quizá esa es mi conclusión más importante personal, ¿no? El que lograrme de verdad, o sea, honestamente, intentar ser una especie coexistente con estas especies. Esa es mi lectura y la que trato de transmitir primero a mi familia, a mis hijas, a mi entorno inmediato a través del Lunes Verde, que es un esfuerzo que hacemos también para un poco lo que haces tú, ¿no? Transferir estas lógicas, estos razonamientos a todos, porque todos somos hermanos de la naturaleza, somos parte de, literal, no es una metáfora, no es una evocación de sentimientos, es una realidad evolutiva. Nos hemos separado, hemos tenido caminos diferentes que nos separan un pedacito de tiempo, pero si caminamos hacia atrás, todos nos encontramos. Entonces somos hermanos. Como el pariente ese que migró, todos tenemos algún pariente migrante. Yo soy migrante, de hecho, entonces todos hemos migrado y nos parecemos un poco más, quizás sí nos parecemos más a un oso, menos a una chupalla, pero si nos metemos, Javi, al metabolismo, muchas de las cosas funcionales que hace una planta las hacemos nosotros. Entonces, algo nos empata, nos une, ¿no? Y de las experiencias que has tenido directamente con el oso, en campo, ¿cuáles son las que más te han marcado? Yo creo que una es aquí. Siempre intentamos traer a los estudiantes a hacer prácticas. Una de ellas fue justamente después del último incendio y plantamos unas parcelas para ver justamente cómo se diversificaban, cómo se iba diversificando luego del incendio la vegetación. ¿De acuerdo? Entonces hicimos una serie de parcelas dentro de una materia que se llama Biología de la Conservación y veníamos todas las semanas a medir esas parcelitas, eran unas parcelas de 20 por 20 metros. Y en esta ladera, un poco más atrás, como unos 15 minutos de aquí, detrás de esto que vemos ahí, había una parcela en la parte más alta y otra en la parte baja. Y entre las dos parcelas, bueno, esta senda va por arriba de la que estaba más arriba. Y por la senda y entre las dos parcelas de aquí abajo, bajaron simultáneamente dos osos. Y es algo súper raro, o sea, y claro, muchos de los estudiantes pudieron ver esa experiencia, vivirla. Esa una, y la otra creo que de las más intensas, en cambio, fue encontrarme con una osa parida, con un cachorro. A lo mejor tendría unos 3 meses, 4 meses, ya estaba funcional, quizá un poquito más. Era en este mismo sector, a 3.300 metros ahí arriba, un poco más hacia la carretera Zamora. Estábamos con un estudiante. Venía muy fuerte el viento del este, como siempre es predominante, y entonces íbamos por un filo como este, con la fuerza del viento, no nos olió la osa, eran como las 6:30 de la mañana, y nos encontramos abruptamente en una saliente así del páramo, y ella se asustó, nosotros nos quedamos fríos, ¿no? Y lo que hizo fue hacer un sonido al cachorro, entendemos, lo interpretamos así, luego todo pasó muy rápido. El cachorro salió corriendo en cuanto la madre eso sí lo tengo muy claro. La madre le hizo ese sonido, el cachorro salió corriendo a esconderse en los matorrales y ella se levantó en 2 patas y se dirigió hacia nosotros. Estábamos como a 10 metros, en segundos estaba a 1 y cuando ya estaba a 1, lo que hizo es virar al otro lado. Entonces mi interpretación fue que nos disuadió a que la sigamos para evitar que sigamos al cachorro. Esa es mi disuasión. Y en ese encuentro que vino de forma intensa, total, vino ¿cómo corriendo. lo viviste? Bueno, taparme porque no tienes nada que hacer. En realidad no pensé nada. Estaba el estudiante detrás, cogí la mochila, me tapé y en realidad no hizo nada. Y eso creo que es un mensaje importante. Estos osos no tienen ese nivel de
de reacción. Tampoco te lo voy a afirmar, nunca va a pasar nada, pero en la región de distribución del oso andino no se tienen reportes de ataques a humanos como sí lo tienes con los grizzlies, el oso negro en Norteamérica, ¿no? Que sí son un oso que te puede llegar y atacar más agresivo, activamente. más territoriales. Sí, hay muertes. Cada año, no me sé las tasas, pero sí hay ataques y muertes. Ahora mismo estamos enfrentando como grupo de especialistas un tema complicado en la zona norte, en esta tergiversación de hacer turismo con vida silvestre, en el que se empieza a alimentar animales, a cebarlos, y eso ya es salirse de control, porque hay que pensar en las consecuencias. Si tú empiezas a alimentar un animal silvestre, lo estás acostumbrando a una condición que no es la real, y tienes que pensar que ese animal luego divaga en el territorio y más allá se encuentra con un vecino que no tiene ni idea de lo que tú has estado haciendo, baja la disponibilidad de comida y a lo mejor empieza a comerse los recursos, pero lo más grave, ya sin miedo, sin ese miedo natural que debe permanecerse. Y el animal a lo mejor se te llega a meter a tu casa, porque lo has habituado a tu presencia. Entonces, un llamado urgente es que a empresas de turismo, a comunidades rurales que a lo mejor practican el turismo comunitario, no se debe alimentar ni cambiar el comportamiento de los animales. Hay que tratar de observarlos en su estado natural y con mucha distancia con ellos. ¿Qué nos falta por conocer sobre el oso? Creo, Javi, que lo que más hace falta ahora es montar sistemas en los que de monitoreo, en los que las universidades podemos aportar, pero no debería ser nuestro rol principal, sino del Estado. El saber para ponerlo en términos humanos, ¿quién lleva los datos de la población humana en el Ecuador? Es el INE, ¿no? Uh-huh. Es quien te dice, la dinámica de la población ecuatoriana es esta, por provincias, por regiones, como quieras. Es un dato importantísimo para tomar decisiones de Estado. Pues con la vida silvestre es lo mismo. Obviamente no puedes llevarle el pulso a todas las poblaciones de vida silvestre porque sería imposible económicamente hablando. Entonces tienes que ponderar. Y entonces en la lógica de esa ponderación, ¿qué especies toman protagonismo? Pues las especies clave. El oso andino es una especie clave. El oso andino, como habíamos dicho, es como un gerente de estos ecosistemas. Entonces necesitas saber, al menos de esas especies clave, que también hay otro gran concepto que le puede ser muy ilustrativo a la ciudadanía, que es como esta especie paraguas. Si el oso está bien, para garantizar una población de osos estás garantizando toda una serie de poblaciones que están en su hábitat, porque es la especie que más territorio ocupa. Entonces, si tú le sigues el pulso, generas estos indicadores que habíamos hablado antes, le sigues el pulso a esa población de osos, vas a asumir que pues el resto está también bien. Y entonces debería, como digo, ser una política de Estado, montar sistemas permanentes de monitoreo de sus poblaciones. ¿Y qué te parece, Rodrigo, si vamos caminando por este filo de la montaña, a ver si vemos al oso, pero por lo menos caminar por donde él ha caminado, ¿no? Estamos aquí mismo. Estamos aquí mismo, ¿no? Sí. Que ya nos sentimos ya... Osos. Osos casi, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos caminando? Vamos caminando. Vamos para allá, y Rodrigo. si te animas, nos quedamos. Vamos.
Hola Rodrigo, ya estamos aquí de nuevo. Vinimos de arriba, me contaste un poquito dónde habita el oso, un poco las características del oso. Y justamente estamos aquí, nos enfrentamos a uno de los restos del oso, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué nos pueden hablar estos restos que tenemos aquí del oso? Sí, bueno, Javi, esto te muestra un poco la dieta de este animal. El oso es considerado un organismo omnívoro, ¿sí? Es muy oportunista en lo que consume. Consume lo que se encuentra en su entorno, ¿no? Pero digamos que la parte central de su dieta son las plantas fibrosas. El oso es un animal interesante porque de toda la familia de los úrsidos, de los osos del mundo, si quieres, él y el panda comparten esta característica de tener unos molares quizá un poco más parecidos a los nuestros que le permiten moler fibras. Son restos de esta planta que es muy común aquí en estas zonas como de hierbas. Esto es un páramo antrópico, en realidad un páramo que se ha formado también por incendios y ha dado paso a que estas plantas herbáceas que les decimos comúnmente achupallas, que son familia de las bromelias, de las piñas, para que sea quizá más familiar para uno, son uno de los recursos centrales del oso. Aquí en el Podocarpus hemos hecho estudios longitudinales de dieta a lo largo de todo un año. Todos los meses salir al campo y colectar excremento como el que hemos encontrado aquí y analizarlo a nivel de microscopio y ver qué contenidos tiene, ¿no? Y entonces vemos que a lo largo del año, si bien hay meses en donde se enriquece la excreta, tú encuentras frutos de todo tipo, flores incluso, insectos, restos de caparazones, de artrópodos, pero lo que está siempre de fondo, vamos a decir, como el arroz o el pan de fondo, va a ser este tipo de plantas. La familia de las bromelias, la familia de los bambús, muchas chusquias que se les dice como nombre común, están dándole esos nutrientes de base, ¿no? Hemos calculado cuánto debe comer de esto, ¿no? Porque el oso quizá puede ser más familiar para el ciudadano cuando uno come alcachofas, que uno coge la hoja de la alcachofa y se come la base de la alcachofa, pues al oso le pasa lo mismo. El oso es muy bonito verlos manipular con sus garras. Las achupallas tienen muchas espinas, ¿no? Entonces él mete la garra desde abajo, la voltea y empieza a comérsela desde abajo como una alcachofa. Y entonces si hemos visto quizá a una ardilla comer con sus dos manos o a un panda, el oso come muy parecido. Hay pocas imágenes en la red de osos comiendo, osos andinos comiendo, pero come muy parecido a un oso panda. Se sienta y empieza a deshojar su achupalla y se queda ahí por horas. Nosotros hemos visto por más de una hora comiendo un oso este tipo de plantas y empieza a morder, como a chupar y a sacarle el jugo, como comer una caña, algo así. Y claro, veíamos cuánto tiene que comer de esto, ¿no? Y calculábamos, viendo el aporte energético de carbohidratos, de lípidos que le otorga esta planta, supera los 30 kilos al día de pura base de hoja. Entonces, claro, un oso en este territorio se puede pasar campeando todo el día comiendo bromelias. Entonces se estaciona por aquí, con su olfato identifica cuáles están más ricas en nutrientes y se sienta. Entonces tú puedes tener una semana o dos enteras a un oso en un sector comiendo y se nota justamente por la actividad que deja, ¿no? Muchas achupallas deshojadas. Entonces es un símbolo de que el oso está ahí, de que está comiendo. Y luego hay épocas en las que quizás se moviliza y se mete más en el bosque, y eso es otra característica del sur del Ecuador. Eso de estudio longitudinal nos ha permitido ver que, a diferencia de los páramos del norte, que se conoce ya pues que los del sur estamos en esta famosa depresión, pues nuestros páramos, que están limitados a las crestas de las montañas, eso le da una cercanía bosque-páramo que no la tienen los osos de otras latitudes, donde el páramo está como más aislado del bosque montano. Entonces aquí un oso puede en el mismo día transitar de bosque a páramo y enriquecerse de una dieta compartida de los dos ecosistemas. Entonces esa dinámica hace que sea un oso y haga un uso no estacional del páramo, como sí se ha reportado quizá en el norte de Ecuador o en la zona peruana, sino que haya un uso permanente del hábitat páramo como tal.
Y esta diversificación de alimentos, fibrosos, un montón de especies diferentes también, ¿no? Total. Tiene una función también para el ecosistema, ¿verdad? Totalmente. Solo este ramoneo que hace, imagínate, si estamos hablando de más de 30 kilos, dependiendo del animal, quiere decir que te está moviendo mucha vegetación en el entorno. Te está, al romper hojas aquí en el páramo o deshojar ramas dentro del bosque, va generando una dinámica impresionante de apertura, solo con el hecho de aperturar luz, espacio, aire, para que otras plantas empiecen a brotar. En entornos europeos donde la fauna nativa quizá ha desaparecido, una medida de restauración ha sido meter grandes mamíferos para que cumplan ese rol de ramoneo, para recuperar especies que están quizá en peligro de extinción por la ausencia de ese rol del gran mamífero, ¿no? Del gran herbívoro. Pues aquí el oso está haciendo eso. O sea, un oso no solo es un patrimonio, sino es un patrimonio como objeto, ¿no es cierto? Como reservorio genético, sino que es un patrimonio también funcional. Entonces, un oso puede estar extinto en la naturaleza desde el punto de vista ecosistémico. El término es ecológicamente extinto cuando su densidad poblacional ya es muy baja. ¿Por qué? Porque justamente cuando se alcanza unas densidades es que la función en realidad tiene un impacto en el ecosistema. Tú necesitas una cantidad necesaria, suficiente de osos para que su labor, haciendo este ramoneo, esta dispersión de semillas con los frutos que come, esta ruptura de ramas, de claros en el bosque, sea suficiente. Tiene que haber una población de osos. Entonces el gran reto a nivel de conservación con muchas especies, Javier, es hablar de poblaciones. En Latinoamérica en general todavía no se asienta ese concepto de que no solo se trata de conservar especies, como si fuera un museo, ¿no es cierto? Una colección de especies. No, necesitamos conservar poblaciones sanas, poblaciones viables, que sean sostenidas en el tiempo, como la nuestra. Para la gente será muy común oír que algunos países están envejeciendo. ¿Qué significa esto? Que hay más adultos quizá que niños incluso, o que jóvenes. Pues eso mismo les puede pasar a las poblaciones silvestres, y eso es nefasto para la especie, pero también para el ecosistema, porque necesitamos densidades altas, saludables, gran base poblacional de jóvenes cumpliendo esa función, y los adultos pues reproduciendo y dejando descendientes. Ese es el objetivo de la conservación. ¿Y cómo le vislumbras un poquito el futuro del oso? Porque de lo que tú empezaste también a investigar, ya son muchos años, décadas también, ¿cómo ha ido evolucionando esta figura o la situación del oso? ¿Y cómo ves que puede ir evolucionando a futuro? Vamos a decir que es un gran reto. No quisiera ni declararme derrotado, pero tampoco con total optimismo. Hay una gran variable, Javi, que hay que tomar en cuenta. El Ecuador es uno de los países, si no el más densamente poblado de la región. Estamos acercándonos a 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es muy grave, eso es mucha gente. Y a la vez somos el país más diverso por kilómetro cuadrado del mundo. Eso, en términos muy sencillitos, debería llevarnos a manejar como verdaderos cirujanos plásticos nuestro territorio. Deberíamos ser tan minuciosos en organizar cada metro cuadrado de nuestro territorio y no lo estamos haciendo. O sea, tenemos mucho territorio mal utilizado y no se puede responsabilizar a una sola instancia. Ha sido el proceso de desarrollo, quizá de colonización. La última frontera es el oriente, pero ya se nos está acabando el oriente. Ya tenemos gente que ha transferido y ha transgredido la cordillera del Cóndor hacia el oriente, al menos aquí en el sur, y con actividades tan destructivas como la minería, y en concreto la minería ilegal, sobre todo metiéndose a bosques enteros, destrozándolos y contaminando. Entonces, o el gran drama, que coincido con muchos políticos que a veces mencionan esto, ¿no? El problema más grave es la expansión ganadera. En buenos y generales números, la mitad del territorio, Javi, de la región sur al menos, te hablo de lo que más conozco, ha sido transformado a pastos. Ha sido transformado a pastos que quitaron bosque
pero que lamentablemente tampoco han significado una solución económica para quienes los usan, ¿sí? El 50% del territorio mantiene una ganadería de subsistencia, con menos de una vaca por hectárea. Y eso tal vez a la gente no le dice mucho, pero hay sitios en el propio Ecuador que a lo mejor tienen 15 vacas por hectárea, con otros sistemas de manejo, no con estos sistemas tan expansivos y con vacas que a lo mejor no te llegan a producir ni 4 litros de leche al día, cuando hay otros territorios que te producen quizá una sola vaca 50. Eso tiene un impacto directo en la conservación, porque son muchas más hectáreas de bosque transformado a pastos para muy pocas vacas y muy poca rentabilidad. Entonces, un gran reto en esta gestión del territorio es optimizar esos territorios que ahora son pastos y que están subempleados, sacarles más provecho modificando esa forma de manejo y también pensar en restaurar y reducir esos territorios que se han expandido. Porque ahí surge otro gran drama del oso, que es del oso, del puma, del jaguar, dependiendo de dónde te muevas, que es el conflicto con la gente, ¿no? Voy como ganadero, como habitante rural, voy quitándole un poquito más de bosque y voy expandiendo mis terrenos, dejo ahí en esos sitios periféricos de límite con el bosque a mis vacas. Como no me da dinero suficiente, me toca irme a trabajar en la ciudad para complementar mi economía. Y lo que hemos estudiado y determinado es que justamente esas personas que más, es una de las variables que más peso tiene, cuán diversa tiene que ser la actividad económica del habitante rural, más conflicto se desencadena. Porque básicamente, ¿qué significa eso? Que tú abandonas tu ganado 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, allá en el filo del bosque con el potrero, y es ahí donde justamente se encuentra el oso con ese ganado y efectivamente pueden darse eventos de ataque a ese ganado. Y poniéndose en el lado del campesino, claro, una vaca de las 4 o 6 que tiene es un impacto brutal en su economía. Y obviamente va a haber, y se ha dado y se da, eso está reportado, reacciones de retaliación. Se matan osos, se matan pumas, se matan jaguares por esta acción. Entonces, es un drama terrible de una mala gestión del territorio, una economía mal llevada, que la terminan pagando aquellos organismos que nos están dando un servicio ambiental como el agua, porque es ese oso, ese puma, con su función, los que te sostienen ese servicio, ese bosque que te da ese agua, ¿no? Tuvieses que dar un último mensaje. ¿Cuál es el mensaje que daría Rodrigo? Acércate a la naturaleza, quien quiera que seas. Acércate con conciencia a la naturaleza. Y la conciencia no es más que el aquí y el ahora. Sal y ponte a pensar en que estos seres que están aquí, igual que tú, están millones de años, y tus ancestros. Tú tienes, y ellos tienen el mismo derecho solo por... Esa es tu credencial, vamos a decir, tu derecho comprado. El que hayas llegado hasta aquí es un camino de millones de años hacia atrás. Ellos también lo vivieron. Ellos también han pasado por el mismo proceso de ganarse su espacio. Es salir y reconocer eso a conciencia. Yo estoy aquí, estoy vivo, ellos están aquí, y gracias a que ellos están, yo estoy, y yo estoy aquí, también debo interactuar con ellos en una forma positiva. Tener ese sentido de coexistencia. Con conciencia plena. Eso sería. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto. Gracias a ustedes por venir. Seguir las huellas del oso andino y recorrer aquellos lugares que son el paso de esta especie refleja lo cerca que vivimos. Como vecinos de un territorio limitado, es crucial que implementemos con urgencia estrategias de coexistencia que no solo preserven poblaciones saludables, sino que también sostengan su función ecológica. En Ecuador, el oso de anteojos está clasificado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con una estimación de población que oscila entre 4.000 y 5.000 ejemplares. Un dato importante a considerar es que casi el 70% de estos osos habita fuera de las áreas protegidas, elevando el riesgo de conflictos con humanos, ya sea por invasión de cultivos o ataque a ganado. Si no hacemos nada para lograr mantener al oso en nuestra cordillera, estaríamos condenando a la extinción a uno de los actores clave en nuestros bosques y páramos, lo que desencadenaría efectos en cascada que a la larga impactarían en la salud humana y seguridad alimentaria. Hoy nos hemos ido tras las huellas del oso andino. Siga acompañándonos en la búsqueda del conocimiento a través de Ecuador Conexión Científica.